Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Como cada día, queridos amigos, nos encontramos por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, para poder tener unos minutos de encuentro con Dios, con su palabra y con el consejo inspirado del Espíritu de profecía. Cada día, al decirles bienvenidos, también deseamos que este consejo inspirado los motive, los ayude, los pueda sostener en la caminata diaria para poder así estar un día en la presencia de Dios, que es lo que todos los cristianos, los creyentes en Dios y en su palabra anhelamos. Para esta caminata diaria contamos siempre con la presencia de un amigo, ustedes ya lo conocen, y para quienes tal vez están sintonizando la primera vez aquí en Nuevo Tiempo este programa, le presentamos al pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber Piñeiro, una alegría siempre estar contigo y la alegría es mayor porque no estamos solos, nuestros amigos aquí que nos acompañan con las grabaciones, las cámaras, el estudio, el control y sobre todo con todos nuestros amigos y hermanos que diariamente nos convocamos para un breve momento de reflexión. Hoy nos concentramos en Eclesiastés capítulo 8 y algunos comentarios especiales de Elena de Huay en relación a este capítulo. Así es, pastor. Eclesiastés 8 está tocando varias temáticas, como ya dijimos en los otros días. El sabio está haciendo un recuento de su vida y está viendo que algunas cosas le fueron bien y otras, muchas, por mejorar, y que está dejando para la posteridad, para todos nosotros, para los que podemos leer estos consejos, cosas importantísimas para aplicar a nuestra vida. Está hablando aquí acerca de la paciencia de Dios con los pecadores y dice, algunos abusan de esa paciencia de Dios. Dice el texto allí en el versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Así que aquí hay un consejo interesante, pastor. No abusar de la paciencia de Dios. ¿Será que existen límites para la paciencia de Dios? Muy buena pregunta, ¿no? Porque la paciencia es una expresión característica de Dios, como el amor es su esencia, pero también hay un límite, ¿no? Vamos a leer. En su trato con la raza humana, Dios sobrelleva con paciencia al impenitente. Usa sus instrumentos designados para inducir a los hombres a que sean leales y les ofrece su perdón pleno si se arrepienten. Pero como Dios es paciente,
los hombres abusan de su misericordia. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. La paciencia y la magnanimidad de Dios, que debieran enternecer y subyugar el alma, tienen una influencia completamente distinta sobre los descuidados y pecaminosos. Los inducen a desechar las restricciones y los hacen más decididos en su resistencia. Piensan que Dios, que durante tanto tiempo los ha tolerado, no tendrá en cuenta su perversidad. Si viviéramos en una dispensación de retribución inmediata, las ofensas contra Dios no ocurrirían con tanta frecuencia. Pero aunque se demore el castigo, no por eso es menos seguro. Hay límites aún para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia y entonces Él castigará con toda seguridad. Y cuando Él trate el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin completamente. O sea, Dios es paciente, puede esperar, invitarte una vez, suplicarte, buscar la manera de que Agotar los recursos. agotar los recursos, pero como no violenta tu conciencia, es tu decisión. Entonces, si lo rechazamos y nos abusamos de su paciencia y malinterpretamos su paciencia, llega el día en que Dios nos dejará librado a cosechar lo que nosotros hemos querido sembrar por nuestra cuenta. Si la paciencia de Dios no se expresara con límites, entonces Dios no sería justo, ¿no? Entonces, Dios tiene que ser justo y Dios es amor y es misericordia, pero es paciente también y la paciencia tiene un límite. Si después de todo el plan y la búsqueda de la intencionalidad de Dios en acercarse a mi vida, en transformarme, en darme oportunidades renovadas, yo no las aprovecho, finalmente el Señor va a dejar que yo coseche lo que yo he sembrado. Al parecer hay un grupo de personas que toman la tolerancia de Dios como una debilidad y entonces la cita parece decirnos que ellos mismos se inducen a pensar que todas esas restricciones no son nada y como no hay castigo, entonces los hace, dice, más decididos en su rechazo, en su resistencia. Y bueno, parece que ese es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Cuando ya no hay ningún llamado que les alcance. Cuando hemos rechazado tan abiertamente, tan persistentemente, que llega el momento en que Dios deja de actuar, y si Dios deja de actuar, no tengo cómo reconocer ya más mi pecado. Aparentemente, Eber, no hay nada más simple que una excusa, pero en el fondo no hay nada más insuficiente que una excusa, ¿no? Claro. O sea, yo puedo poner una excusa y la gente pone excusas. Si Dios es muy justo, no, pero es un Dios arbitrario, duro. Si Él es muy amoroso, es un Dios flojo. Si Dios actúa rápido, pero este Dios es despiadado, ¿no? Y si Dios deja pasar, da lo mismo, ¿no? Entonces nosotros siempre buscamos excusas, pero no nos sirven las excusas. En el fondo, cuando uno usa excusas sabe que tarde o temprano no sirven. Gracias, pastor. Una pregunta que siempre se ha planteado mucha gente. ¿Qué va a suceder con aquellos que finalmente rechazan la gracia, la misericordia y llegan al final, ya cuando es el momento del ajuste de cuentas final? Elena de White escribió lo siguiente: la muerte de Cristo debería ser el argumento convincente y eterno de que la ley de Dios es tan inmutable como su trono. Las agonías del huerto del Getsemaní, los insultos, las burlas, los ultrajes que se acumularon sobre el amado Hijo de Dios, los horrores y la ignominia de la crucifixión proporcionan demostración suficiente y aterradora de que la justicia de Dios, cuando castiga, castiga de verdad. El hecho de que no hiciera una excepción con su propio Hijo, que se hizo la garantía del hombre, es un argumento que permanecerá durante la eternidad delante del santo y del pecador, delante del universo de Dios, para testificar que Él no excusará al transgresor de su ley. Cada falta contra la ley de Dios, por pequeña que sea, se registra en el cómputo de cuentas, y cuando se empuñe la espada de justicia, actuará en el caso del transgresor impenitente como lo hizo con el divino doliente. La justicia herirá
porque el odio de Dios por el pecado es intenso y abrumador. O sea, Qué bárbaro. la Biblia es contundente, Dios ama al pecador, pero Dios desecha el pecado. Y la prueba mayor de eso es que ni su propio Hijo, santo, eterno, Dios del universo encarnado en la naturaleza humana, fue liberado de llevar la consecuencia del pecado, que no era un pecado directo de Él, sino que era un pecado, era nuestro pecado. Que si el Hijo no pudo ser liberado de llevar la consecuencia del pecado, tampoco lo será el pecador. Ahora, nosotros tenemos a alguien que lleva. Si yo me quedo con mi pecado, pagaré por la consecuencia de mi pecado. Pero si yo acepto que Jesucristo llevó el pecado por mí, entonces Él pagó mi cuenta. Hay una transferencia. Alguien va a pagar la cuenta, Ever. Claro. Alguien paga la cuenta. Si rompemos un vidrio en la casa, tenés que comprar otro vidrio. Y si no compras el vidrio, van a entrar las moscas, los mosquitos, el frío, el calor, la humedad. O sea, alguien paga la cuenta. De alguna manera pagamos la cuenta. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Si yo me arreglo solo con el pecado, es mi muerte. Ahora, si yo confío, deposito mis pecados en Jesús, Él paga mi cuenta. Qué bueno. Gracias, pastor. Como ustedes ven, queridos amigos, hay un ajuste de cuentas, pero no necesitamos temer. Alguien ya pagó la cuenta, el precio por el pecado. Si depositamos nuestra confianza en ese Todopoderoso que ya pagó la cuenta, estamos tranquilos. Recibimos algunos consejos importantes y ya volvemos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Tenemos todavía algunos instantes para ofrecerles un nuevo consejo. Solamente recordar la declaración de Pablo cuando dijera que nos acerquemos con confianza para encontrar el oportuno socorro en el trono de Dios. No necesitamos pagar nosotros por la consecuencia final del pecado, siempre y cuando depositemos nuestros pecados en aquel que murió, que vivió y que murió para pagar nuestra cuenta. Ahora vamos a hablar con Él. Querido Dios, gracias por Jesucristo, quien carga nuestros pecados. Es Él nuestro juez justo, pero es también nuestro abogado fiel. Por eso hoy, como somos, como estamos, te depositamos nuestra vida en tus manos, para que la limpies, para que la transformes y para que la hagas diferente. Por favor, bendícenos a todos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Amigos, la promesa y la esperanza, reencontrarnos el día de mañana por medio del nuevo tiempo, la señal de esperanza. Hasta entonces.